Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores, junto con los partidarios de Herodes, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron: del emperador. Entonces le replicó Jesús: Pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. ¿Cómo hacer vida esta palabra? La tensión se puede palpar en el ambiente. Los adversarios del Señor Jesús se reúnen y se plantean entramparlo con sus propias palabras. No nos confundamos. No se trata de una discusión de eruditos sobre detalles de la ley que muy pocos entendían. La pregunta que le hacen va al corazón de los durísimos problemas políticos que vivía la gente cada día. ¿Se debe pagar impuestos al César o no? La gran mayoría de la gente en la Palestina del siglo I era pobre. Tenían lo mínimo para vivir y vivían como podían, entre fuertes cargas de impuestos y el peligro de una sequía o de una epidemia o plaga o mal tiempo en general que les dejase sin cosechas o ganados. Si sucedía esto, solo podían endeudarse y esperar que el año siguiente fuese más propicio. 2 años seguidos de calamidades podían significar la destrucción de una familia y su venta como esclavos para pagar las deudas. En este contexto, hablar de impuestos era importante para todos. Los más pobres corrían detrás de cualquier mesías que proclamara que tenían que dejar de pagar a los romanos y levantarse en armas contra ellos. Los más ricos, que eran también los notables del pueblo, no querían oír hablar de revueltas, porque eran los responsables ante Roma de la estabilidad social, que no de la paz, que es otra cosa más profunda. Los romanos levantaban oreja en cuanto alguien en sus países ocupados mencionaba los impuestos y se informaban con atención de sus movimientos. Así las cosas, la pregunta es claramente una trampa. Los fariseos piensan que si Jesús se niega a pagar impuestos, los romanos se enterarán y se harán cargo de él. En cambio, si afirma que se deben pagar, el pueblo dejará de interesarse por él. El cálculo que hacen, como se ve, es solo político. No sospechan que el Señor Jesús pueda traer un mensaje diferente, que vaya al corazón de la persona, al fondo del ser humano. La introducción que hacen de su pregunta es enormemente hipócrita. Lo alaban porque dice la verdad y no se deja llevar por la opinión de los demás, pero al mismo tiempo no piensan que diga ninguna verdad, porque no creen en él, y le hacen la pregunta pensando que encontrará dificultades precisamente porque querrá quedar bien con todos. Son más hipócritas todavía porque ellos tampoco tenían una respuesta que gustase a todos. No querían pagar impuestos, pero no podían decirlo en público para evitar represalias. A Jesús, en cambio, le obligan a manifestarse. Él, que sabía por dónde caminaban las cosas, comienza con fuerza. Hipócritas. Queda claro que era verdad lo de que Jesús no actúa para gustar a la gente y menos a los fariseos. Cero diplomacia. Después les pide la moneda del tributo y le presentan un denario.
una moneda romana que llevaba la imagen y la inscripción con el nombre del César de turno. La respuesta de Jesús, como hace siempre, reenfoca la cuestión hacia el fondo, hacia la profundidad. No es el César el que salvará a las personas ni las sociedades, solo Dios lo hará. Pero Dios, a diferencia del César, no impone su voluntad, sino que la propone, la ofrece, para que nosotros, si queremos, la aceptemos. El Señor Jesús no niega que se tenga que pagar impuestos, ni tampoco niega que los impuestos exigidos en aquella época fueran injustos. Solo dice que si no le damos a Dios lo que es de Dios, poco importará si se pagan impuestos al César, al falso Mesías que derrote al César o al usurpador que mate al César. Desde el punto de vista de Jesús, los fariseos le están preguntando qué prefiere: ¿una sociedad injusta que pague tributo al César o una sociedad injusta que no pague tributo al César? La sociedad es injusta porque no aceptamos el mensaje de amor de Dios. La única forma de salir del círculo vicioso es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Si en el denario estaba la imagen del César, la primera página de la Biblia ya dice que en el ser humano está la imagen y la semejanza de Dios. La persona humana está llamada a comprender quién es y qué es. La imagen más nítida, más auténtica del ser humano es el Señor Jesús mismo, que se ofrece totalmente al Padre y a la humanidad por amor. Dar a Dios lo que es de Dios quiere decir darse totalmente por amor como Jesús lo hizo. Este es el camino que Jesús plantea para construir una sociedad más justa, solidaria, fraterna. Podemos poner parches, hacer pequeñas reparaciones, pero la transformación que nuestra sociedad necesita solo vendrá de la renovación que Dios puede hacer en nuestros corazones. Oremos. Padre misericordioso, que nos has permitido llegar al inicio de este nuevo día, guárdanos hoy con tu amor para que no caigamos en pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan a cumplir tu santa voluntad. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, auxiliadora de los cristianos, Madre de tu divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acojamos pues el regalo de Dios y su invitación a vivir este día tomados de su mano y en su presencia. Con la bendición del Señor, que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te deseo un feliz día.